En el centro de la escena, y como parte de todo esto que contaba recién Nico en su columna, la justicia. Vamos a hablar sobre varios de los condimentos que tiene esta pelea en particular, pero también mucho de lo que está ocurriendo alrededor de la justicia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Marcelo Bermolén, es abogado y es profesor de la Universidad Austral. Gracias por estar aquí. Gracias, Bienvenido. Lorena. Vamos a hablar, si te parece, de alguna manera como disparador, utilizando esta situación que está ocurriendo alrededor de Elisa Carrió, pero básicamente con la justicia en el medio y con una mirada puesta en las causas de corrupción y lo que está ocurriendo alrededor de esas causas de corrupción. ¿Puede el ministro Garabano decir lo que dijo de la manera que lo dijo y que no pase nada? Yo creo que no puede decirlo porque la opinión de un ministro tiene una vertiente política, tiene una faceta política, está representando al Ejecutivo y está manifestando una postura, digamos. Y él puede decir eso en una cátedra, en una universidad, no lo puede decir como ministro de Justicia, no debe inmiscuirse en una situación judicial. Creo que los fueros en la Argentina están mal utilizados, son realmente, digamos, una protección. El Senado no se puede convertir, digamos, en una protección de expresidentes. El caso de la causa de las armas pone en testigo, digamos, que la justicia no funciona. Es la misma justicia de ahora, con los mismos jueces de la servilleta, los que intentan llevar adelante un lavallato. Y la causa de las armas nos recuerda que esos mismos jueces son los que provocan nulidades, los que aceptan apelaciones, los que alargan los procesos, los que terminan aceptando las chicanas de aquellos que están acusados, ¿no? Ahora, yendo al otro extremo, Lilita no se pasó un poquito al pedir directamente que Garabano salga expulsado por sus declaraciones. Yo creo que hay una guerra de egos, como bien decías vos, y un internismo que le hace mal al gobierno y nos hace mal a todos como país. Me parece que esas cosas deberían debatirse puertas adentro. Si ella no está conforme con su situación, debería renunciar al gobierno, pero una vez por todas, no amenazar. La amenaza constante va perdiendo efecto, ¿no? Y termina deteriorando también la imagen de ella como líder política. Me parece que esas cosas las tienen que debatir. Efectivamente hay una interna, digamos, y Angelici es el operador político del gobierno en la justicia, y hemos visto fotos todos, digamos, de el juez Bonadío reuniéndose con los Scanasi, digamos, Pepín Rodríguez reuniéndose con Martín Irurzún. Me parece que esas cosas no pueden pasar. Claro, digamos, el gobierno también está haciendo las cosas mal, continuando con un formato que venía de gobiernos anteriores, que es que la justicia tiene que estar politizada a la necesidad de la administración de turno. Y me parece que eso también genera el enojo y el encono de Carrió, Y ¿no? digo, en ese mismo contexto que estás contando sobre las reuniones y sobre el manejo que el gobierno hace de su relación con la justicia, hay una cuestión que está relacionada con las conveniencias de una expresidenta detenida o una expresidenta libre en función de la continuidad política de las elecciones próximas. Yo creo que sí. Lamento decirlo, pero yo creo que sí. Hay una especulación política de un buen sector del gobierno de que el gobierno tiene sobrevida y tiene posibilidad de ganar una reelección en la medida que Cristina siga siendo una posibilidad latente de llegar al poder, digamos. En la medida que quede anulada esa posibilidad, el gobierno, digamos, aleja al enemigo, digamos, visible, y tiene que, digamos, explicar muchísimas más cosas que las que está explicando ahora, ¿no? Y eso podría explicar, digamos, la extensión en el tiempo o el paño que uno siente que se le da a estas causas en particular contra el expresidente en un momento en el que se sale a decir, bueno, ha cambiado algo en la justicia, estamos yendo contra la corrupción a partir de la causa de los cuadernos. ¿Tiene que ver con eso? ¿Hay que entenderlo desde ese lugar? Hay que entenderlo desde ese lugar, pero yo creo que no ha cambiado mucho, insisto con esto. Digo, la justicia que intenta mostrarnos un cambio es la misma del pasado. No ha cambiado, digamos, el sistema de la lucha contra la corrupción en la Argentina. El gobierno hace un esfuerzo enorme por ingresar a la OCDE, por tener una cantidad de leyes que cumplan y que muestren una política efectiva de lucha contra la corrupción. Las ha dictado, la Oficina Anticorrupción saca lineamientos para que las empresas se ajusten a determinado formato. Eso desde lo teórico. A la hora, digamos, de ejercitar ejemplaridad en la lucha contra la corrupción, yo observo que es un gobierno de los atajos. En vez de hacerle juicios políticos a los jueces, aceptamos la renuncia. En vez de perseguir evasores, le permitimos blanquear incluso a los familiares de quienes gobiernan. A la hora de combatir a las empresas que han sido parte de la corrupción del gobierno anterior, hagamos una especie de amnistía desde un punto de vista economicista para decir, bueno, no podemos perder la obra pública, pero de todas maneras estamos protegiendo a empresas y empresarios que han confesado ser corruptos.
Sí, bueno, y la imagen del presidente de la Nación con Paolo Roca, cuando Paolo Roca después fue citado a indagatoria, creo que resume un poco lo Y que hay una lo que está cuestión más planteando. ahí hablando de las elecciones. El Círculo Rojo es el que financia la política en la Argentina. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, esta protección que se le da a los empresarios que han confesado corrupción no tiene que ver con el financiamiento de la próxima campaña? ¿Quién la va a pagar? Claro. Claro, ¿quién la va a pagar? En un momento difícil del país. Entonces, digo, hay muchas lecturas que se pueden hacer peligrosas, digamos, donde yo siento que el gobierno debería dar ejemplaridad. Creo que la lucha contra la corrupción requiere sobre todo de ejemplaridad. Por supuesto que de medidas afines, de una lucha efectiva, de integridad de parte de quienes la ejercen, digamos. Ahora, el otro día, en una de las fechas de Lilita, presentó la renuncia a la bicameral donde no llegó a ser presidente. La bicameral de control del Ministerio Público Fiscal. Sí. Yo, en lo particular, creo que si quiero tener controlado un poquito y armar quilombo dentro de la bicameral, por más que no sea presidente, me conviene quedarme adentro, no renunciar y dejar todo así como estaba. Hay un tema ahí de fondo que es que las comisiones bicamerales, durante la mitad del ejercicio de la duración, digamos, la preside un senador y luego le toca a un diputado. Aquí la presidencia la tuvo Graciela Camaño durante 2 años, por lo tanto en la renovación le tocaba a un senador. Lo que no está diciendo Lilita Carrió, que al pretender presidir esa comisión estaba quebrando el reglamento, estaba quebrando la ley. Entonces digo, también aquellos que declaman transparencia no reconocen que también buscan el atajo, ¿no? Y digamos, a Lilita no le correspondía presidir esa comisión y digamos, y efectivamente, digamos, no podía renunciar a algo que nunca había tenido, porque además no había sido, digamos, aceptada su lugar de presidenta. O sea, no podría renunciar a la nominación, en todo caso, que propuso su propio bloque. Nada más ni nada menos que eso, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con otros personajes que están también investigados y demás, estaba pensando en la causa de Moyano, estaba pensando en el tema de los sindicalistas y en este juego que se hace ahora con estar anunciando un supuesto paro que justamente coincide con el avance de una investigación sobre una de las causas que tiene que ver con el Club Atlético Independiente. Digo, ¿cómo juega el sindicalismo en ese juego un poco perverso? Bueno, lo veíamos los otros días con un informe que hicimos desde la Universidad Austral sobre el tema de los paros generales. El sindicalismo usa los paros como herramienta de poder y de presión, digamos, a la hora de mantener poder, controlar investigaciones judiciales o obtener negocios. Y la verdad es que tampoco se le hace bien a la Argentina, porque si uno hace un análisis sincero, ni los sindicalistas, ni los jueces, ni los empresarios, ni los políticos pueden explicar su patrimonio. Y no es una cuestión de ahora. Entonces, si queremos hacer las cosas correctamente, el sindicalismo no puede ser un sindicalismo que se eterniza en el poder, las democracias en el sindicalismo son falsas, se ejecuta presión cuando el presidente no es peronista y es, digamos, benévolo cuando el presidente es amigo o cercano. Entonces, me parece que tenemos una estructura de poder que básicamente requiere que la política empiece a ceder parte de ese poder en favor de las instituciones. La Argentina no va a cambiar, por más que cambiemos de personas, que los personajes sean más amables, más educados, si mantenemos la estructura de poder que tiene la Argentina, que ha generado esta corrupción estructural y sistémica en el tiempo. Marcelo, muchísimas gracias por este rato aquí de conversación. Nos quedaron un montón de temas en el tintero. Lo vamos a volver a invitar, me parece.